Caramelo de chocolate, empápame así, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Feliz año a todo el mundo. Hoy es jueves 7 de julio de 2022, aquí estamos un día más enseñando este pedazo de autobús de Madrid City Tour. No, estamos aquí en el Santiago Bernabéu para vivir otro día emocionante en las obras del Santiago Bernabéu, así que venga, vente, quédate conmigo. En primerísima instancia tenemos las dos guías simples totalmente acopiadas en el camión, y es que yo creo que las van a descargar en estos precisos instantes. Cruzo porque tengo que cruzar, pero está en rojo, chicos, niños, nunca lo hagáis. Están en este momento que van a descargar las pedazos de guías simples a los apoyos inferiores, al suelo. Ahí lo tenemos, y tenemos otra guía simple justo detrás. Y ya sabéis, tenemos novedades con la guía que incorporaron ayer por la tarde y que dejaron totalmente suspendida durante muchísimo tiempo. Tenemos novedades, así que ahora lo vamos a explicar. Mientras tanto, aquí tenemos los piececitos, esas patas de araña, y mirad cómo van completando la parte de las cruces en la parte inferior de las patas. Esos refuerzos, mini refuerzos que van colocando poco a poco. Pero bueno, esto parece que va para rato, esa descarga de las dos guías simples en el camión, parece que va para rato, pero mirad cómo ha cambiado la disposición de esa guía, que ayer lo vimos en directo. Ha cambiado de un sitio a otro, estaba más a la izquierda y vemos en esa orejeta, estaba justo en esa orejeta, y mirad cómo parece ser que se han equivocado de colocación, de posición, y la han colocado justo la más cercana a la primera, el más cercana a la torre B. Y al igual que van colocando conexiones, van colocando estructura, más piezas para la estructura de la viga corona, que a su paso por la torre B, Concha Espina y Castellana. Seguimos, avanzamos, dejamos atrás al autobús y Plaza de Lima y nos adentramos en Castellana. A puntito ya de descargar, todo preparado, todas las grúas en posición, y lo van a descargar del camión. Ahí tenemos la copa de vino famosa, ¿os acordáis? Justo debajo. Y ahí están esas eslingas que están reforzadas por la parte inferior de la viga corona para soportar el peso de la copa de vino. Bueno. Otra de las grandes novedades hoy es que mirad, ya no queda nada amarillo en la parte del izado de la viga museo. Aquí esos elementos amarillos. Mirad lo único que queda, la parte roñosa de la que ha dejado esa pedazo de pieza amarilla, que tendrán que lijar, limar y pintar posteriormente, tanto en la parte sur como en la parte norte. Mirad, ahí ya lo tenemos, totalmente abandonando esas piezas amarillas. Y ahí tenemos otra pedazo de viga. Bueno, lo decíamos a principios de esta semana, y mirad lo que tenemos. Ya tenemos hormigonando en la parte inferior de la... Vamos a acercarnos por la parte derecha, que aquí no se ve muy bien. Esta es la típica de ayer de no mires para atrás. Pues justo otra vez tengo que volver para atrás para mirar. Oye. Mirad, cómo están levantándose, ¿eh? Qué bonito. Con todos los hierros, que luego posteriormente, a posteriori, esos hierros que simplemente los traen para colocar lo que va a ser el soporte, el refuerzo para el transporte, esos hierros los quitan. Bueno, he pensado que mejor lo veo ahí adelante. Aquí sí, amigos, mirad cómo están empezando a hormigonar en la planta inferior de la viga museo. De momento, la parte de la estructura de la viga corona parece que continúa igual, con esas 4 zonas donde ha sido techada y puesta esa chapa de acero colaborante, pero de momento no han colocado nada más. Ahí continúan esas 4 capas incorporadas. Y aquí están colocando otra megapieza, otra pedazo de megapieza en la parte norte de aquí de Castellana, en la viga corona, casi llegando a Torre C. Mirad dónde lo están colocando ahora mismo. Guau, qué temperatura hace hoy, qué temperatura, 20 graditos. Bueno, también he de decir que se ha proyectado material contra incendios en la parte de la parte inferior de la viga museo en estos días también. A lo que se suma que ahora mismo están también hormigonando en esta zona, como ya sabéis, allá al final, casi llegando a la torre B. Y desde esta esquina de aquí, en Rafael Salgado y Castellana, nos vamos directamente hacia la calle Rafael Salgado, fondo norte, para poder seguir divisando, viendo lo que está pasando por ahí. De momento, estos son los avances aquí en Castellana, ya sabéis, están hormigonando, están preparando las dos guías sencillas siguientes para
seguir confrontando esos soportes verticales para la futura piel del nuevo Bernabéu, y están quitando y han quitado totalmente esas ménsulas amarillas. En estos momentos empezarán a rascar y empezarán a pintar esas partes dañadas por esos elementos, y en esta parte de aquí están colocando más estructuras inferiores para lo que va a ser la estructura de la viga corona, esa parte interna del restaurante. Caramelo de chocolate. Bueno, pues aquí estamos en Rafael Salgado. Ya no es oficial, pero estamos cerquita de llegar a Rafael Salgado en este fondo norte. Ya sabéis que están instalando esas guías horizontales de unión entre las vigas de la estructura para la piel envolvente, como llevan haciendo durante tanto tiempo aquí en el Santiago Bernabéu, en todas las partes, menos en el lateral este y en el lateral oeste. Puertísima de rollo Cronsa abierta, ya sabéis que suena mucho en estos días. Me imagino que estarán proyectando hormigón en la parte interna del invernadero. Y cómo no acordarnos del José Luis, que no haya venido al José Luis, no ha vivido en esta vida, tenéis que venir aquí. El José Luis, calle Rafael Salgado, área VIP para los partidos. Subimos al montículo como cual niño de 15 años. Bueno, y aquí ya sabéis las pedazos de zanjas que han hecho aquí en Rafael Salgado. Ya sabéis que después de destruir viene construir. Y mirad todas las grúas que tenemos ahora mismo aquí de aguado. Parece que están depositando material en los pedazos de agujeros que tenemos en la parte de las puertas aquí en Rafael Salgado. Muchísimo escombro, y donde ya sabéis que han colocado bastante ferralla, esas armaduras que han ido trayendo durante estas semanas, muchísimas por todo el rato, y que es posible que a lo mejor sea para reforzar lo que van a ser las cimentaciones internas, en las partes internas de las puertas que tenemos ahora mismo aquí en Rafael Salgado. Durante tanto tiempo han estado aquí excavando, y ahora parece ya que empiezan a construir, empiezan a meter material. Si giramos la mirada a la izquierda, observamos que tenemos muchísima chatarra, también todavía acopiada, y a la izquierda tenemos los armarios, unos completamente vacíos y otros completamente llenos, que siguen ahora mismo cogiendo lama por lama para subir a la parte de la cubierta norte, que en este momento van a subir otro cachito. Ahí está tensando, ahí empieza a subir ese pedazo de armario a la parte superior de la cubierta norte. Aquí en Rafael Salgado, mirad qué bonita panorámica, todas las guías verticales y ese pedazo de armario que sube. Vamos a hacer un pedazo de zoom, vamos a ver si hay alguien incrustado en el interior, a esa parte baja, esos raíles para el acople de esas pedazos de piezas en la cubierta norte. Guau, como se nos caigan ahora, no hay JR que valga. He de felicitar a la obra. Sí, he de felicitar a la obra, por mucho que pasen cosas, que haya habido un accidentado hace mucho tiempo en el interior del invernadero, que ayer pasase lo que pasase ahí con el tema de la guía vertical, que se equivocaran. Pocas cosas pasan en el Santiago Bernabéu, para la hora del Santiago Bernabéu, para que siga esto totalmente en su curso. Así que quiero felicitar desde aquí a FCC, al Real Madrid y todas las subcontratas que están haciendo a cabo esta pedazo de obra. Así que desde aquí un aplauso increíble, porque estáis haciendo un trabajo conmemorable, y pocas cosas están pasando, pocas cosas han pasado para lo que podría haber pasado, porque esto es siempre todo esto de alto riesgo, todo el tema de las grúas, torres, transportando material, todo lo que pasa aquí es mucho riesgo cada minuto y cada segundo. Así que lo dicho, un aplauso, señores y señoritas. Alejo, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Bueno, que estamos aquí en la Torre D, ¿Quién lo diría? Estamos aquí en la Torre D, ya sabéis, instalación de acero colaborante en la capa superior de la estructura del Skywalk, aquí en la Concha Espina, Padre Damián, con Rafael Salgado. Esa mega estructura que se ha ido colocando ahí parece un refuerzo en forma de H, ahí lo vemos. Y esas dos barandillas, esos dos niveles, esas dos filas, esos dos anillos en la parte inferior de la Torre D, de las barandillas de hormigón que se quitaron hace ya unas cuantas semanas y que de momento siguen así. Y seguimos avanzando, ya casi estamos oficialmente en Padre Damián, que ya sabéis que es la entrada oficial al tour en esta puerta 55.
y mirad, este soy yo, después de haberme reído por media hora de mi propio chiste. Es verdad, ¿eh? Ahí, con esa cámara de aire, de oxígeno. Largas colas largas para entrar al Tour del Santiago Bernabéu. No os preocupéis, que luego entraremos. Y aquí tenemos en esta zona de aquí, donde el Torreón Norte, donde siguen incluyendo nuevas piezas grises para seguir haciendo esta estructura. Al igual que, oye, mirad cómo todavía faltan esas dos últimas filas de grada prefabricada en esta parte de ampliación del tercer anfiteatro, llegando al Torreón Norte. Todavía falta, todavía falta. Bueno, pues ya estamos aquí en el medio de Padre Damián. ¿Qué os parece? ¿Todo bien? ¿Vais bien? Abrochaos bien los cinturones porque seguimos. Sobre todo el trabajo que hay aquí es la instalación de escaleras en donde precisamente se retiraron los andamios, ese otro día donde se retiraron los andamios, y siguen llegando escaleras de color rojo y blanco. No son indias, las escaleras no son indias, pero son rojas y blancas. Esa instalación de grada prefabricada con una forma un poco rara, así en forma de cajón, que han ido colocando en el cuarto anfiteatro ahí, en la parte más cercana al fondo sur. Y también mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes. Están colocando el embellecedor de la parte del techo, de esa parte de porche que han hecho en la parte de la tripota, aquí en el nuevo edificio. Y ya tenemos el cordón superior aquí en Padre Damián totalmente atado. Lo tenemos totalmente atado, ya no está la grúa. Y es que mirad cómo está, parece un barco de los antiguos, el barco de Napoleón. Mirad, ahora mismo la grúa ya la han bajado, parece que van a empezar a desmontarla. Así que eso todo indica que puede ser que ya empiecen a traer los cordones superiores, pero para seguir en este lado. Todo puede ser posible o puede ser que no, pero vamos a ver, porque parece que si han bajado la grúa es que van a empezar a desmontarla. Así que lo vemos ahora, no os preocupéis, que lo vemos ahora. Con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bienvenidos a Sagrados Corazones. Ahí lo vemos, están empezando a quitar los bulones y todos esos enganches que tiene en este caso el plumín. Y es que mirad qué pedazo de plumín, qué pedazo de plumín que tenemos aquí. Es que decimos, ¡buah! Es que cuando está a esas alturas se ve súper pequeñito, pero es que mirad la profundidad que tiene y la altura, lo largo que es ese pedazo de plumín de que se han encargado de izar ese cordón superior aquí en Padre Damián. Para que os hagáis una idea, el semáforo ese que está aquí al entrar en Sagrados Corazones es donde llega más o menos la punta de del plumín. Y mirad hasta dónde llega, hasta la torre A. Ahí es lo que estábamos viendo, esos pedazos de trabajadores quitar parte por parte del plumín para poder llevárselo. Caramelo de chocolate. Ya estamos aquí, Concha Espina, última parada, a ver si antes de entrar al interior o a ver si vemos ese izado de las guías simples, esas dos guías simples, bueno, tres guías simples que tenemos justo en la esquina de la torre B. Mirad cómo han demolido, mirad cómo han sacado todas las losas, todos los trozos del suelo aquí en esta, entre costilla y costilla, esta especie de muletas justo al lado de la torre A, cómo han demolido todo, brutal. Y aquí estamos en la entrada y salida de mercancías de los camiones y que entran y salen aquí del interior. Ya sabéis que siguen quitando arena en la parte del montículo del fondo sur. Y mirad lo que tenemos aquí. No sé si os he dicho antes, pero esta es la excavadora que ha estado estos últimos meses trabajando en el hipogeo. Ya sabéis que ese brazo lo que hace es bajar hacia abajo, tiene una profundidad de 30 y creo que eran hasta 35 metros. Y tiene una especie de cuchara bivalva que lo que hacía era ya quitar la tierra que quedaba en el hipogeo, que se cambió por la telescópica que estaba anteriormente, que esa solamente llegaba hasta 15 metros. Pues justo está en este lado de aquí, acopiada. Siguen demoliendo las galerías, siguen trabajando en las plataformas de servicios que hay entre costilla y costilla aquí en Concha Espina. Y mirad cómo está todo el Santiago Bernabéu, Es que da pena, joder, es que da pena. Cómo nos están dejando el Santiago Bernabéu. Seguro que los trabajadores, todos los trabajadores que están demoliendo son indios o culés. Pero bueno, nos van a hacer un pedazo de estadio que no nos vamos a quejar nunca, pero nunca. Hay que vivir con ello y hay que hacer el mejor estadio del mundo, que es, sin duda, el nuevo Bernabéu, lo va a ser. O deberíamos llamarle el estadio Don Florentino Pérez. Oye, está a punto de subir una guía, yo creo, Está a punto de subir una guía.
Bueno, pues nada, ya tenemos la segunda guía vertical, ese segundo soporte vertical aquí en la Castellana, y mirad cómo en estos precisos instantes acabo de terminar el directo y están empezando a colocar, a afianzar ya por la parte superior a la viga corona. Así que tenemos ya en teoría 2 guías verticales, si no recalculan, así que nos vamos hacia el interior. Venga, acompañadme. Acabamos de terminar el directo y mirad dónde estamos. Bienvenidos un día más al interior, feliz año a todos. Bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 7 de julio de 2022. Vamos a ver qué avances tenemos, vamos a ver qué novedades hay. Levantamos la mirada y observamos esa parte de ampliación del tercer anfiteatro en el lado norte, y mirad cómo avanzan en el murito ese pedazo de muro que están colocando en la parte de la cara interna de lo que es esa ampliación del tercer anfiteatro. ¿Cómo avanzan estos días, ¿Cómo avanzan estos días? Se espera un cordón, 2 cordones superiores para esta tarde, hoy 7 de julio, aquí en el Santiago Bernabéu, para seguir haciendo esa parte del cordón superior, esa parte de la viga corona. Y mirad cómo se ve el interior de ese futuro Sky Bar en la esquina de la Torre D. Eso es lo que se ve desde aquí. Ya sabéis que están colocando ese acero colaborante en la parte superior, que desde aquí no se ve muy bien, pero se ve mejor desde fuera. Pero aún así lo hemos mostrado en anteriores clips aquí en este mismo vídeo. Siguen sacando la tierra, esa tierra que está aquí en el fondo sur totalmente acopiada. Siguen entrando camiones, siguen sacando camiones enteros de tierra. Me gusta mucho este nombre de Turbito. ¡Viva Turbito! Giramos la mirada hacia la derecha. Están colocando, hoy se han dedicado toda la mañana a colocar pestañas, esos perfiles en estas bandejas. Mirad, esto lo están acopiando aquí, y con esta grúa lo que están procediendo es a colocarla, a dejarlo superpuesto ahí lo veis, y en un momento a otro lo empezarán a colocar como están estas colocadas, esos perfiles, esas pestañas, que en la otra parte, si giramos la mirada, en la otra parte también están totalmente colocadas. Ahí lo vemos, y en esta parte de aquí también parecen como luces de espectáculo, ¿a que sí? Bueno, vamos a echar un vistazo a la parte superior de lo que es el lateral oeste, donde siguen dejando muchísimas piezas. Ahí vemos esos huecos, esos futuros huecos para la ampliación del cuarto anfiteatro aquí en el lateral oeste, para el futuro restaurante que va a haber aquí en Castellana. Y mirad cómo van dejando poco a poco nuevas piezas, en este caso las eslingas que están soltando esa nueva última pieza, que siguen formando esa pedazo de estructura aquí en el lateral oeste. Esos andamios que ayudan bastante, bueno, ayudan del todo a los trabajadores a hacer sus trabajos como deben. Esa es toda la parte del lateral oeste, donde siguen dejando piezas poco a poco. Ahí vemos las tancas para la futura grada, y no varía mucho de un día a otro el trabajo, los avances de esta grada, pero cada 2x3 están dejando nuevas piezas. Ahí tenemos en el lateral este, cómo están dejando un cubilote de hormigón en la parte interna de los entresijos del nuevo edificio. Ya sabéis que tenemos unas 3 bandejas listas, totalmente listas, pero esperemos que para finalizar el verano, al finalizar el verano, tengamos por lo menos 5 o 6 de las 7 bandejas que va a haber aquí en el campo, en el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Madre mía, la que están liando en las ampliaciones aquí entre el primer y segundo anfiteatro, como siguen demoliendo, Es que no para, es un no parar esto. Todo lleno de puntales para reforzar. Bestialidad absoluta. Ya sabéis, las escaleras las han respetado de momento. Y mirad cómo siguen trabajando. Bueno, vamos a enchufar mejor a este lado. Esta parte donde estaban los antiguos carteles que ponía Real Madrid en todo el primer anillo, el anillo bajo, hasta incluso donde estaban los marcadores, esos digitales que veamos en los partidos. Y mirad cómo después de haber colocado estos refuerzos grises, ahora mismo los están pintando. Todos y cada uno de ellos los están pintando de este color grisáceo. Vamos a seguir girando la mirada.
Todos y cada uno de ellos los están pintando. Ahí lo vemos. Están prácticamente todos los del lado norte hasta la esquina noroeste. Están prácticamente todos pintados. Por cierto, continúan faltando las tres últimas zancas para seguir formando esas zancas para el futuro graderío aquí en lateral oeste, ese futuro graderío bajo de lateral oeste. Aún faltan esas tres últimas zancas en el lado sur, pero de momento no tenemos nueva grada prefabricada. En la parte norte ya sabéis que sigue prácticamente igual, no han colocado nada de grada. Ahí lo vemos, concretamente las imágenes no fallan, y ahí tenemos en la esquina noroeste esa parte de demolición de la grada, donde ya sabéis que es para la ventilación del mismísimo hipogeo invernadero, como lo llama el Real Madrid. Así que nada, en el día de ayer estaban trabajando en quitar las orejetas de todas las bandejas que teníamos aquí en el terreno de juego, y hoy lo único que están haciendo es colocar los perfiles, esas pestañas en las bandejas más cercanas a la grada del lateral este. Así que nada, estos son los avances del día de hoy, del exterior y del interior del Santiago Bernabéu. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like para seguir entrando al mejor estadio del mundo. Suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. Muchas gracias y hasta luego.